Muy buenos días a todos los estudiantes de segundo grado del área de razonamiento verbal. Hoy vamos a iniciar nuestra clase, no sin antes irnos a nuestro respectivo repaso de la clase anterior. Y es que en la clase anterior estuvimos hablando de lo que es el uso de ciertas palabras que no deben utilizarse con tanta frecuencia, sino sustituirlas por otras que hagan más armónica la oración. Un momento. Quedamos en abuso de ciertas palabras. Y es que frecuentemente abusamos de algunas palabritas, tanto como al hablar como al escribir. Y lo que queremos en este curso es detectar y enriquecer nuestra expresión escrita. Y no nada más las escritas, sino también la oral. No se debe enseñar a evitar las palabras, sino más bien a conocer el significado preciso de estas. Y tenemos técnicas que servirían para el enriquecimiento de la expresión escrita y de nuestras ideas y pensamientos. El abuso de ciertas palabras revela un vocabulario pobre y produce monotonía. Y entre los abusos de palabras que comúnmente tendemos a cometer estos accidentes gramaticales, como digo yo, es cosa y algo. Nosotros le decimos, mira, pásame la cosa aquella. Y resulta que esa cosa tiene un nombre. O en otros países el coso, el bicho, el ese, el bichito, cositas así que le ponemos a lo que realmente se llama el objeto. Si es una mesa, si es una silla, ¿qué cuesta decir silla? Nosotros como, bueno, ya yo soy profesional, pero ustedes como estudiantes en formación que necesitan enriquecer su vocabulario porque usted va para un instituto o va para una universidad, usted necesita ponerle el nombre a la cosa y al algo. ¿Qué cosa? Usted no puede llegar a un instituto, imagínese que se va a matricular. Mire, yo quiero saber el precio de la cosa esa. ¿Qué es eso? Estás manifestando el vocabulario pobre que tú posees. Y te va así, cuando vean de dónde proviene usted, de qué institución, no, no le enseñaron nada bueno. Entonces, razonamiento verbal, se los digo siempre en cada clase, es razonar de una manera verbal. Cuando nosotros empezamos, que cometemos alguna infracción en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a razonar de nuestros hechos. Oye, ¿por qué lo hice así? Debía haberlo. De esa manera nosotros razonamos aquí en esta área, razonamiento verbal. Imagínense yo diciéndole, hagan la cosa esa de la página 23 a la 50. Es una expresión muy fea. Dice mucho de mí. Entonces, cuando vayamos a decir, mira, pásame una cosa, pásame aquella cosa, vamos a nombrarla como es. Recordemos que nosotros somos la excelencia, o sea, nosotros vamos por encima de las demás instituciones y debemos mantener nuestra imagen, no nada más por los profesores, sino sus alumnos, que sus alumnos demuestren lo que han aprendido. Entonces, vamos a empezar a partir de hoy a omitir las palabras que de verdad no tienen ninguna enseñanza para nuestra vida y que nos dejan mal parados. Entonces, cuando tú vayas a estar en tu casita y tu mamá te diga, o papito te diga, pásame, hijo, pásame aquella cosa que está allá. No, mamá, pásame, ¿qué es lo que quieres que te pase? El cuchillo, pásame el cuchillo, por favor, así suena mejor. Igual cuando le decimos el algo, yo no sé, debe ser que él tiene algo que por ahí le esté molestando o me dijo algo muy feo. Entonces, ese algo, ¿qué es? ¿Qué significa ese algo? Todas las cosas tienen su nombre. ¿Y por qué decir cosas y algo? Y es que si tenemos aquí un significado de lo que es cosa, cosa hace referencia a una palabra que se usa para todo, hasta para una persona. Y no es raro oír, ese niño es una cosa monísima, o sea, es un objeto.
En el algo, por su parte, debe emplearse únicamente cuando queremos dar sentido indefinido, indeterminado. O sea, no es que no las usemos, sino que hay momentos en que si vamos a emplearla, tiene que ser porque su uso es correcto. ¿A qué hace referencia en cuanto al algo, no? Y es que el algo sí se puede usar, pero no usarlo de una manera abusiva para todo. Algo aquí, algo allá, ella tiene algo. No, sino que vamos a emplearlo únicamente cuando nosotros queremos dar un sentido indefinido, indeterminado. Y un ejemplo es que, mira, llegaré algo tarde, ¿verdad? Llegaré algo tarde. O sea, no sé exactamente a qué hora voy a llegar. Es algo indeterminante, impreciso, indefinido. También puede ser, se está demorando algo, ¿ves? Se está demorando lo excedido del tiempo, ¿verdad? Pero no lo utilicemos para decir, no, esa niña sacó algo del papá. Eso no es indefinido, eso no es impreciso. A veces utilizamos estas expresiones, por ejemplo, en el caso que les dije, ella sacó algo del papá, es que, oye, menciona exactamente qué fue lo que sacó del papá, ¿qué fue? Sacó la nariz y los ojos, entonces mira, ella sacó rasgos del padre, ella sacó los ojos del padre, la nariz, X, pero el algo se emplea únicamente ¿para qué? Para dar un sentido indefinido, indeterminado, ¿ves? Entonces, aquí tuvimos que realizar unos ejercicios en la clase pasada donde debíamos sustituir ese algo por una expresión más precisa. Aquí teníamos la A, que ella tiene algo de su abuelo, ¿ves? Aquí, si lo buscamos el significado de esta oración, le estamos diciendo que ella tiene indefinido, un rasgo indefinido, o tiene un objeto indefinido de su abuelo, ¿verdad? Que no tiene sentido. Ahora, si yo digo, ella tiene rasgos de su abuelo, ella tiene los ojos, sacó la mirada, sacó la risa, es ya específico, ¿ves? Entonces, esa pintura es una cosa admirable. No, eso suena horrible. Debemos cambiarla por una expresión mejor. Esa pintura es un arte muy admirable. Es muy, es muy admirable. No hace falta colocarle tampoco otra palabra, pero si le vamos a colocar una palabra, vamos a colocar una palabra que sea precisa, que le dé mejor expresión a la oración. Debiste haber realizado todas estas actividades porque yo te las expliqué. También estuvimos hablando de lo que es abuso de los verbos. No, 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 no. Y es que no es nada más las palabras como cosa y algo. Es que hay muchas palabras, pero nada más estamos extrayendo las que son más comunes. Entonces, en abuso de ciertos verbos, tenemos que tanto al hablar como al escribir es frecuente acostumbrarnos a ciertos verbos y utilizarlos ¿en qué? En exceso. Y es que todo en exceso, muchachos, hace daño y afea nuestro vocabulario también. Esto le resta precisión, propiedad y hasta originalidad a nuestros escritos. Y es que los verbos de los que se abusa con más frecuencia son los siguientes: decir, estar, hacer, poner, ser, tener, ver, hay, y creo que les di 3 ejemplos de lo que es hay. Hay personas que, de hecho, ayer en un chat de padres vi uno de los representantes que estaba escribiendo en el chat y puso, yo espero que mi hijo no esté ahí, así como está escrito aquí, ahí. Y lo escribió, ¿cómo? Mal. Ella lo que quería decir, escribir, mejor dicho, es que si su hijo estaba ahí, pero ella escribió si su hijo está ahí. Entonces, bueno, esos son accidentes que ocurren hasta la manera de escribir. Y bueno,
continuemos. Entonces, estuvimos viendo unos ejemplos acá de oraciones y ver cómo se pudiesen escribir mejor. Y es que la primera dice, el acusado dijo estar inconforme. El acusado dijo estar inconforme. ¿Y cómo sonaría mejor? El acusado manifestó su inconformidad, ¿viste? No cambiamos el sentido ni el significado de la oración. Lo que hicimos fue sustituir ese verbo por una expresión mejor, que le diera más elegancia y esteticidad a nuestra oración. De esta misma manera hicimos otros ejercicios más, que lo tenemos aquí en la parte de abajo. Y es que mis primos hacen mucho deporte. Cambiamos el verbo y le colocamos mis primos practican muchos deportes, realizan muchos de... Es que hay muchos verbos, los cuales no lo utilizamos, pero los que poco utilizamos los repetimos a diestra y a siniestra. También estuvimos hablando de que a veces empleamos muletillas y hay muletillas muy comunes y las muletillas comunes son entonces, porque. Una de las expresiones que me desagrada por completo es cuando veo un programa de televisión, más que todo, y los participantes quieren justificar sus acciones, ¿no? Entonces, la conductora del programa le dice, ¿por qué tú creíste en él? Y la persona que va a responder dice, yo le voy a decir el por qué yo me fijé en él. Y es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué? O sea, el por qué lo repites hasta 3, 4 veces para dar una respuesta. Entonces, eso causa fastidio, no tanto visual, sino fastidio auditivo, porque lo escuchamos de manera abusiva. Igual de esta manera tenemos poner, y es que poner también es uno de los verbos que tendemos a usar a la hora de escribir, pero también a la hora de hablar. Y entonces aquí tenemos la B. Vamos a poner el dinero en el banco. Y debíamos haber colocado una expresión mucho mejor. ¿Qué les parece si vamos a depositar el dinero en el banco? Vamos a colocar el dinero en el banco. ¿Ves? No necesariamente debemos emplear poner. Luego te dejé de actividad que debías plantear 2 sinónimos para las siguientes palabras: manilargo, grandilocuente, mata 7, cejijunto, matasanos, cabizbajo, patitieso, manicorto, boquiabierto, cacaceno. Entonces, debías buscar sinónimos para estas palabras. Y también abajo, en el número 2, debías definir las siguientes palabras. Alcázar, que la vimos en clases pasadas. Ya tú debes saber cuál es, no te la voy a decir. Introito, báculo, placebo, duna, mitra, palafito, yola, culata y sangría. Debías buscar una definición para estas palabras. Y siempre te digo que si no tienes un diccionario físico, ¿qué mejor amigo tenemos en internet? Nuestro amigo diccionario de la RAE online, el cual puedes buscarlo en internet, tus definiciones, y también tienes un diccionario que puedes buscar cualquiera en internet, un diccionario de sinónimos y un diccionario de antónimos. Luego teníamos aquí el número 3, escribe la etimología de las siguientes palabras: prestidigitador, pseudópodo, paquidermo, pediatra, gimnasia, África, monólogo, manicurista, pedagogo, acrobacia. Debías buscar la etimología de esas palabras. Y te di un ejemplo y creo que te coloqué el de pseudópodo. Luego tenemos aquí, plantea 2 antónimos para las siguientes palabras. Adán, es lo más fácil. ¿Cuál pudiese ser un antónimo de Adán? Eva.
Tienes que buscar un antónimo de connubio, que lo vimos en clases pasadas, qué significaba connubio, y buscamos un antónimo. Entonces, igual de estoico, gándul, insípido, vasto, donce, feraz, huraño, jocoso. Y en tu actividad domiciliaria, corrige la cacofonía y anfibología de las siguientes oraciones. Se busca un cuarto para rentar a 2 señoritas solteras. Aquí en esta parte debíamos eliminar la palabra que redunda, o sea, que está de más, y modificarla. ¿Por qué? Se busca un cuarto para rentar a 2 señoritas. Entonces, si te pones a analizar, te das cuenta que aquí hay algo que no suena bien, y es que la cacofonía es un efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos poco armoniosos. Se busca un cuarto para rentar a 2 señoritas solteras. Entonces suena como que un poquito feito, ¿no crees? No suena acorde a nuestros oídos. Por su parte, tenemos acá, un momento, anfibología. Y es que anfibología es el doble sentido de una palabra o frase que puede provocar dudas e interpretaciones erróneas. Se busca un cuarto para rentar a 2 señoritas. Entonces, tienes que mejorar la expresión. La número 2 dice, este polvo es bueno para limpiar la casa de las cucarachas. La número 3 dice, Luis vio a Marcela que estaba hablando con su hijo. El número 4, el abogado le preguntó al médico por el asunto que le interesaba. Tito teme tomar tantas tabletas. Y si te das cuenta en la número 5, aquí es un ejemplo más notorio de la cacofonía y la anfibología. Entonces, con esa pluma firmo un cheque que nos sirve. Y así tenemos que modificar cada uno, cambiarle una mejor expresión sin alterar su significado. Bien, entonces tenemos que lectura crítica es el tema de hoy bajo el texto argumentativo. Para esto vamos a emplear nuestra lámina de presentación. Vamos a... Y es que los textos argumentativos son textos que expresan opiniones o las rebaten con el fin de persuadir al lector. Su función es demostrar una tesis o convencer al lector. También tenemos entre los tipos de textos argumentativos los textos científicos y ensayos, los textos periodísticos, son artículos de opiniones, editoriales, los mítines y textos políticos, los textos jurídicos, los coloquios y los debates. Entonces, puedes observar que los textos argumentativos son textos que expresan opiniones y también qué es lo que buscan en el lector, persuadir. Entonces te voy a dejar un tiempo prudencial para que tomes apuntes de lo que es este ejemplo de lo que es el texto argumentativo, a manera de que puedas tomar los apuntes para el portafolio.
Bien, espero que ya hayas tomado tus apuntes de lo que es el texto argumentativo, porque ahora vamos a nuestra siguiente lámina. Y es que aquí la tenemos un poquitico más ampliada de lo que es el texto argumentativo. Y es una variedad discursiva que consiste en defender una idea o tesis mediante pruebas y razonamientos, o sea, argumentos. El objetivo del texto argumentativo es, por tanto, probar o demostrar una idea o tesis, oponerse, persuadir al receptor sobre determinado comportamientos, ideas o hechos. Por tanto, el razonamiento tiene que ser claro, lógico y no contradictorio. En los textos argumentativos no se intenta reflejar objetivamente una realidad, sino una interpretación de la misma. Tenemos partes del texto argumentativo y es que tenemos la tesis, argumentos y conclusión. Y la tesis es la idea que se defiende y que se pretende demostrar mediante argumentos. Y los argumentos son pruebas y razonamientos que sostienen la tesis y que permiten al emisor convencer al receptor. Los argumentos pueden ser de dos tipos: racionales, que son argumentos de autoridad, argumentos de analogía, datos objetivos, razonamiento lógico, ejemplo, o afectivos, que son argumentos emocionales, argumentos de competencia. Y por último tenemos la conclusión y se reformula la tesis y se une todo lo dicho con claridad. Y es que en cuanto a su estructura, es deductiva e inductiva. Y en la deductiva se expone el principio, la idea principal, la tesis. Y luego se aportan las razones, ejemplos, que son los argumentos que apoyan o ejemplifican la tesis y que se afirman en las conclusiones. Mientras que la inductiva se proporcionan ejemplos y argumentos y luego se explica la tesis que se quiere demostrar. Y entre sus características tenemos que posee una estructura en párrafo, marcadores discursivos, coherencia, repetición, sintaxis completa, modalidad enunciativa, subjetiva y repetición. Entonces, aquí tienes una lámina clara de lo que es el texto argumentativo, sus partes, estructura y características. Te voy a dejar un tiempo porque en la segunda sesión vamos a realizar la práctica. Siempre les digo que la primera sesión es repaso, teoría, y segunda sesión, práctica, que es lo que nos va a fortalecer. Entonces te voy a dejar un tiempo para que expandas un poco más tu contenido, tu definición del texto argumentativo. A su vez, coloca las partes, estructuras y características. Te dejo un tiempo prudencial para que puedas tomar los apuntes necesarios.
Bien, ya espero que hayas tomado los apuntes porque vamos a avanzar a la siguiente lámina. Y es que tenemos ejemplos de textos argumentativos y son los ensayos, los meetings, los debates parlamentarios, textos judiciales, anuncios, todo tipo de debate, coloquios, mesas redondas. Lengua oral, tenemos consejos, resoluciones de conflictos, textos conversacionales en general, textos periodísticos como los artículos de opinión, editoriales, cartas al director, artículos de crítica cultural. Entonces, tenemos textos argumentativos en muchos aspectos. Entonces, apunta en este tiempo todos los ejemplos que te estoy dando, porque te puedo dar en el examen parcial, colócame un ejemplo de textos argumentativos, 2 ejemplos. Entonces, copia los ejemplos de los textos argumentativos. Bien, ya espero que hayas apuntado todo y vamos a lo que es nuestra práctica. Vamos a salirnos de acá porque vamos ahora al libro. Es bueno siempre corroborarlo en el libro. Pero tenemos aquí un material muy importante que a mí me gusta, es que eso es una de las cosas que quiero que ustedes aprendan, es que no se conformen con el material que está en el libro. Vayan un poquito más allá de lo que es el material que se puede conseguir en internet y ese material lo comparan con el que tienen ustedes y es bueno porque pueden sacar aporte. Entonces tenemos acá un material que yo conseguí y tenemos acá, muy bien, esta es la parte que quiero mostrarles, que aquí está una, o sea, ya hemos visto varios conceptos de lo que es el texto argumentativo, pero ahora vamos a verlo más en otro nivel, y es que aquí tenemos que el texto argumentativo es aquel texto que defiende sus ideas, ya sea a favor o en contra de un tema, es decir, intenta convencer, cambiar o reforzar para defender su punto de vista, o sea, su tesis, y expresar sus razones, que serían sus
argumento. Entonces, aquí en este concepto lo tenemos un poquito más claro, ¿ves? Más entendible y puedes observar las estructuras de un texto argumentativo. Y puedes observar que tenemos la tesis, el argumento, ¿ves? Entonces, y también tenemos la idea, porque como te refiere en la definición, es aquel texto que defiende sus ideas. ¿Cuáles son esas ideas que va a defender, muchachos? Pues aquí las tenemos. Esas ideas son sus tesis. Y ya sea a favor o en contra de un tema, él va a intentar convencer, cambiar o reforzar. Porque él va a defender que nuevamente su punto de vista, pero ¿cómo se llama ese punto de vista o su idea? Su tesis. Y de esta manera él va a expresar sus razones por qué defiende. Ese es como cuando su mamá le dice que esa enamorada que usted tiene no le parece. ¿Y usted qué va a hacer? Usted se defiende, intenta convencer a su mamá de que esa enamorada sí es una chica de principio, llena de valores, estudiosa, juiciosita. Y entonces usted está buscando la manera de cambiar ese concepto que su mamá tiene de su enamorada. Entonces usted va a defender su punto de vista, su tesis, pero lo va a expresar a través de sus razones, que son sus argumentos. Ahí tiene el ejemplo, pues. Ahora tenemos que el texto argumentativo responde a la pregunta, ¿qué pienso? Y lo podemos encontrar en artículos de opinión o de crítica. Entonces, estuvimos hablando en las láminas de los elementos o estructura de un texto argumentativo y mira, aquí te lo tengo un poquito más claro y es que posee un tema que es el asunto del que se habla, del que se discute, del que no afirma pero tampoco niega. Y la tesis que expone la posición personal sobre el tema, su postura. Los argumentos son las ideas que justifican, aclaran o fundamentan la opinión del autor, que sería la tesis. Entonces, aquí tenemos, voy a dejártela así un poquito más para que puedas apreciar la lámina completa. Aquí tienes para expandir un poquito más o ampliar un poquito más los contenidos que te he dado hasta ahora, porque estos apuntes debes hacerlo para tu portafolio. Y por eso es que te dejo ciertos minutos para que apuntes bien, porque ya que es video, puedas copiar de manera pausada y tranquila. Entonces, ya sabes que aquí puedes tener todas las herramientas para la hora de cuando te toque ese momento de argumentar. Entonces ya sabes cómo debes defender tu postura sobre el tema. Entonces vamos a dejarte un tiempo para que apuntes esta lámina muy buena y muy clara. Bien, entonces en esta primera sesión lo que hicimos fue un repaso de la clase anterior y iniciamos nuestra clase, nuestro tema del día de hoy,
momento. Bien, vamos a ampliar. Entonces aquí en el libro, ahora sí nos vamos a nuestro libro. Vamos a buscar un momentico la página que se me rodó. Un momento, 53. Ya en los próximos días te estaré avisando cuándo es el examen parcial, que va a ser con nuestra plataforma de estudio Biexam. Una plataforma súper sencilla. Y espero que hayas realizado toda tu actividad domiciliaria. Bien, en la página 60 de tu libro, aquí tenemos lo que son los textos argumentativos y vamos a modo de repaso, son textos que desarrollan temas que se presentan a discusión. Ve este concepto distinto, pero como ya hemos sacado varios conceptos del texto argumentativo, ya tenemos noción de qué trata. En ellos el autor propone su punto de vista sobre el tema central y además el autor expone las razones que sustentan su opinión. Entonces, para la siguiente hora, mira lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios, que es lo que me encanta de esta área de razonamiento verbal, es que tenemos teoría, pero más que todo práctica. Así como cuando usted va a un curso de diseño, recibe teoría, un curso X. Y cuando le toca la práctica, si usted la teoría le parecía difícil, pues en la práctica se da cuenta que es súper fácil. Entonces voy a leer este texto y lo voy a dejar como abierto para la siguiente sesión, que es a las 10 de la mañana. Aislar a los enfermos de SIDA es una propuesta irracional que solo prueba la ignorancia de quienes temen lo que podría, quizás, hacerles daño. Si bien no conocemos totalmente lo que concierne a esta enfermedad, sí es posible afirmar científicamente y objetivamente que las formas de contagio y propagación no implican el simple contacto ni la cercanía con los enfermos. Por el contrario, si estos no han llegado a un punto extremo de su enfermedad, entre paréntesis, en el que están tan débiles que no pueden interactuar normalmente, pero tampoco contagiar a nadie que, por ejemplo, converse con ellos. Lo más adecuado es integrarlos a las actividades sociales y laborales cotidianas. Ya es hora de que todos entendamos que el contagio del SIDA puede ser evitado si se toman las medidas necesarias. Además, no debemos olvidar que la marginación de los enfermos de SIDA pueden llevar a la negación de su mal, lo que muchas veces puede ser más peligroso que el mal mismo. Entonces, te dejo con esta lectura para finalizar, porque este va a ser el tema a discutir. Este es nuestro texto argumentativo donde debemos, ¿qué nos pide? Bueno, nos pide de qué trata la lectura. ¿Qué opina el autor sobre el tema del desarrollo en el texto? Luego, ¿qué razones del autor, qué razones da el autor para defender su opinión? Con la ayuda del profesor, luego vamos a analizar el siguiente mapa, mira, en textos argumentativos. La estructura, ¿te acuerdas de la estructura? Tesis, argumento, posición del autor. ¿Ves? Vamos a elaborar este mapa, vamos a defenderlo.
Vamos a ver si está correcto. Y mira, tenemos más actividad de práctica del texto 1. Vamos a analizar estos textos a manera de textos argumentativos. Vamos a identificar tesis, los argumentos de cada texto. Mira, como te puedes dar cuenta, determina el tema del texto en tus palabras. Cita 3 argumentos del autor para defender su opinión y determina a qué argumento le da más importancia y por qué. Seguimos con los textos, mira. Entonces, esto es lo que me encanta de razonamiento verbal porque podemos hacer práctica muy fácil y se te va a quedar en tu memoria. Entonces, en la siguiente sesión estaremos realizando práctica de lo que son textos argumentativos. Defenderemos defenderemos nuestro mapa conceptual. Entonces, chicos, aquí los voy a dejar con el texto abierto para que puedan leerlo en estos breves minutos que quedan y analicemos de qué trata este pequeño texto que aparece en nuestra pantalla y empecemos a sacar los argumentos del autor, a qué hace referencia. Y es que estamos hablando de las personas que están enfermas de ¿qué? De SIDA. Entonces hay una propuesta que consideran irracional porque quieren aislar a los enfermos de SIDA totalmente de la sociedad y hay ciertos argumentos del por qué ellos quieren hacerlo, pero también el autor hace una propuesta dentro de este texto de por qué considera que no debería suceder esto y hay que elaborar, como bien lo dice acá, hay que elaborar la opinión que tiene el autor sobre este tema y las razones que el autor tiene para defender, o sea, ¿por qué razones él defiende? O sea, ¿qué razones da el autor para defender su opinión? Entonces, esto lo vamos a dejar a manera de poder resolver en la siguiente sesión, que es a las 10 de la mañana. Aprovecha estos minutos para que puedas estirarte, ir al baño, puedas hacer un pequeño break. Si no has desayunado, aprovecha. Y si te faltó algún apunte, no te preocupes, que en la segunda sesión volvemos a reanudar. Entonces, nos estamos viendo en la segunda sesión, muchachos. Los espero a las 10 en punto.